Se te ve muy bien el pelo así. Lo tengo igual. Sí, por eso decía que se te ve muy bien, igual que siempre, ¿no? Pablo, tú te hiciste algo raro, ¿no? Cambios, sí. Cambios. Oye, Julia, ¿y tú en todo este tiempo que estamos separados, no sé, hiciste algo nuevo? Sí. Cambié de trabajo. Sí, eso ya lo sé, pero quiero saber si en el trabajo, no sé, conociste a alguien. Sí. A Héctor. En el trabajo solo somos Héctor y yo. Ah, bueno, sí, eso me dijiste, pero lo que quiero saber es que si en todo este tiempo que hemos estado separados, estuviste con alguien más. Bravo, nos deja esa incógnita. Te quiero hasta la luna. El día de hoy nos acompaña Lupi, bienvenida. Hola. Y por supuesto Mario Sepúlveda, grandes actores. Gracias. Ustedes tienen que ir a ver esta obra a la teatrería. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Pues cuéntanos qué es Te quiero hasta la luna. Te quiero hasta la luna es, como la gente lo dice, es un apapacho al corazón, es una historia que, bueno, es de dos niños, un niño y una niña que se conocen a los 7 años, a los 12 años se hacen novios y a los 30 años tienen ya pagado un vuelo a la luna. Pero cuando llegan a la nave espacial para hacer el despegue hacia la luna, pues como están separados 6 meses antes de ese vuelo, se separaron, entonces pues empieza todo esto, o sea, de hecho ahí empieza la obra, de cuando se reencuentran en la nave y empieza todo esto de... Y quedan los momentos incómodos, ya sabes, así de... Cuando te encontrás con un ex, ¿no? Momento incómodo. Claro. Momento incómodo, no sabes qué hacer, qué decir, querés que te vea bien, le querés contar todo con todo lo nuevo que estás haciendo. Y bueno. Claro, y aparte, digo, aquí sí, o sea, la relación entre ellos dos, creo que sí es darnos un tiempo y tal, pero 6 meses después todavía sigue sintiendo algo por esa persona. Digo, aparte de tener toda una vida conociendo a esa persona, pues es como, híjole, quiero estar contigo, pero no puedo ahorita, ¿sabes? A ver, ¿cuáles son las características de tu personaje, Lupi? Mira, Julia es, argentina. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y sí es una mujer muy apasionada para todos lados, para el bueno y para el malo, no sé si se entiende. Sí, claro. Es muy extrovertida, tiene un carácter muy fuerte y a Pablo, que es el personaje de Mario, no lo deja hablar nunca, siempre quiere manejar todo, es muy como manipuladora, ¿no? Es muy afuera ella. Pero sobre todo creo que es eso, creo que un poco tomo la cultura y es esta cosa muy extrovertida y que no tienes como filtro para hablar. Y de ese lado, Mario, ¿tu personaje cómo es? Pues mi personaje es medio geek, medio ñoño, le encanta siempre desde niño como que tiene una fijación por el sistema solar, por la luna y tal. De hecho, por su culpa van a la luna. De hecho, de niño le dice, te voy a llevar a la luna cuando seamos grandes, ¿no? Y bueno, pues creo que esta dualidad, esta relación que tienen entre ellos dos, de ella es súper extrovertida y tal, y todo lo sabe y bla, bla, bla. Yo también lo sé, pero en realidad yo intento hablar y ella no me deja para nada. Yo siempre tengo los datos correctos y ella dice, no, es que tú no tienes la razón, yo tengo la razón. Entonces ahí yo creo que esta relación que tienen es lo que los hace ser una muy buena pareja. ¿Encuentros y desencuentros se van a vivir en Te quiero hasta la luna? ¿Se van a sentir identificar las parejas? Todos. Todos. Yo siempre todos. digo, si alguna vez te enamoraste, ¿alguna vez claro, te rompieron el corazón? claro, también. Perfecto, te vas a identificar. Ahí es, yo siempre digo, es para ir con tu ex, con tu actual o con tu futuro. Esta es la 4ª temporada ya como tal. Quinta temporada. la quinta, tan rápido. La quinta. Y los esperamos en la teatrería. Estamos solamente 4 fines de semana más. Estamos los sábados a las 6 y 8 y media y los domingos a las 5 y a las 7. Sí. Y quedan 4 fines de semana nada más. ¿En dónde está ubicada la teatrería? La teatrería está en Tabasco Tabasco 152. 152. Y Colonia Roma. Sí, Colonia Roma. Yo estoy alternando el personaje con Rodrigo Urquidi, una persona muy talentosa. Y bueno, pues estamos un fin de semana y un fin de semana. Y en redes se van a estar publicando nuestras funciones. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias, Lupi. Gracias, Mario.